Buenas amigos, ¿cómo están? Nuevamente voy a hacer un video. Hace mucho que no estoy saliendo en vivo. ¿Por qué? Voy a explicar. Porque el problema fue que tuve problemas con Facebook. El Facebook no funciona en Google Chrome. Ahora estoy con Mozilla. La calidad es malísima porque mi cámara es buenísima, de lo mejor, es HD, pero con Mozilla no funciona. Y con Chrome directamente ni siquiera sale la imagen, o sea, no sale el video. Así que bueno, es lo que hay. No se ve bien, pero sí se escucha bien. Eso espero. En todo caso me dicen. Bien. Yo titulé esta charla, no sé si se logra ver, que es la cultura católica, y voy a hablar de los filósofos o los padres apologetas, que son los que defendieron el cristianismo cuando recién empezaba. Bueno, ¿por qué es importante la apología de la iglesia, del cristianismo y el catolicismo? Porque estamos en tiempos, ya desde hace siglos y cada vez más fuertes, de ataques hacia la iglesia, que le vienen de todas partes, incluso desde dentro de la iglesia. La iglesia siempre soportó estos ataques y salió vencedora durante 2000 años. ¿Por qué salió vencedora? Porque tiene una fuerza superior que la sostiene, y esa fuerza va más allá de cualquier poder humano. Es decir, incluso, no sé, o ha tenido los ataques de la Reforma Protestante, antes de grupos disidentes de toda clase, de paganos, de enemigos de la fe, de toda clase. Bueno, ahí veo a María Inés, que no sé si me está viendo, pero le mando un saludo y me dice si se está viendo el video bien o se está escuchando. Bueno. Hola, María Inés. Bueno. Entonces, yo quiero hablar basado en un libro que se llama La cultura católica, que ya he hecho varios videos en mi canal sobre este libro, muy bonito, de Aníbal Fosbury, que es uno de mis padres espirituales. Bueno, bárbaro, María Inés, un beso. Gracias. Entonces, este libro, La cultura católica, es muy interesante porque es una historia de esa maravilla que fue, como la fe que viene a través del pueblo judío y luego se va transformando con la presencia de Cristo, cobra una fuerza y una irradiación, ¿no? por todo el mundo, ¿no? Y muy rápidamente. Pero esto no se da solo, se da con hombres. Y esos hombres pertenecen a culturas, la griega, la judía, la romana. Entonces desde allí se va interpretando, con la inspiración del Espíritu Santo, esa fe que tiene una riqueza enorme cultural, porque va transformando las cosas. Va transformando la faz de la tierra. Es como esa sal de la tierra, ¿no? Y se da en el arte, la música, la cultura a nivel literatura, a nivel filosofía, ritos, costumbres, tradiciones. Todo eso va conformando la tradición, por la cual cuando uno quiere entender la iglesia y la fe, tiene que entender con la luz de la tradición y también la luz del magisterio de la iglesia, que es todo lo que estos padres y distintas personas de que se han destacado, ¿no? Han ido dejando su huella y sus textos y sus enseñanzas. Y a su vez también está la Biblia, que obviamente la Biblia viene a ser como el libro central, pero que no es, como algunos dicen, la sola lectura, solamente la escritura, la sola escritura. No alcanza con la sola escritura, porque la escritura es un dispositivo de sabiduría inspirada
que a su vez tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué interpretaciones tengamos? Va a depender de esa tradición y de ese magisterio. Por eso que esas tres patas son lo que forman la iglesia, sin lo cual es imposible comprender la fe. Bueno, voy al punto entonces que es lo que quiero compartirles. Voy a hablar de Tertuliano y San Justino, dos figuras muy importantes en el siglo II, siglo III, comienzos del cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos aportaron a este proceso que es la cultura católica? La cultura católica que tiene 2000 años y que en cada video que yo voy haciendo voy avanzando en estas primeras etapas, luego alguna vez quizás llegaré más adelante a los tiempos modernos, pero no se puede, digamos, ir a un árbol viendo las ramas si no se ven las raíces. O sea, esto tiene un comienzo histórico y un desarrollo. Y si una persona, como hacen los modernos, los liberales, protestantes, quieren partir de 1500 en adelante, o volver a un primer tiempo cristiano como si no hubiera pasado nada, como si se pudiera saltar el tiempo, cosa que es imposible porque nosotros no vemos el siglo I a la luz del siglo I, lo vemos a la luz del siglo XX, siglo XXI, que es fruto de todos los siglos anteriores, que nos dieron esta mirada. Por más enemigo de la iglesia que sea, todos son hijos de la iglesia. Y eso es lo que yo intento decir en esto que es apologética, ¿no? La apologética mía no va a ser en base a citar todo el tiempo la Biblia, aunque sí la voy a citar, sino que se va a basar en un concepto filosófico de lo que es la cultura católica, que lo heredo del padre dominico Aníbal Fosbury, ¿no? De quien aprendí esto, y en el libro en el cual me baso. Bueno, vuelvo a pedir disculpas porque la imagen no se puede mejorar. Salgo así porque no tengo otra opción. La otra opción sería salir en cámara sin salir en vivo. Tertuliano, entonces. Bueno, voy a empezar con la lectura y en todo caso me hacen preguntas y yo respondo. Dice, ya en los comienzos, el planteo se radicaliza en una dualidad. Que es inconciliable. Dice, el nuevo pueblo, acá el título de este capítulo que yo le voy a leer se llama Defensa, que es la apología de la fe, una religión nueva, que es el cristianismo, que tiene que defenderse frente a todo un mundo que no es cristiano. Defenderse de ataques, de críticas y también de un rechazo propio de personas que tenían otro tipo de creencias. Y ahí hay que haber unas compatibilidades, porque no es que la iglesia rechaza todo. Lo que hace es inculturizar. Inculturizar es la clave fundamental. Significa que va incorporando, penetrando con su verdad, que es la verdad cristiana, todas las demás verdades. Iluminando, podría decirse. Por lo cual, no se anula a Aristóteles, a Platón, a todo lo que había, a los estoicos, sino que lo que hace es reformularlos a la luz del mensaje de la revelación de Cristo. Y eso es la inculturación, que genera un proceso en el cual no se elimina la cultura, sino que se transforma. ¿Se entiende? A ver qué comentarios tengo de mis amigos. Uy, tengo muchos comentarios de pronto. A ver quién está. Vamos a ver. Dice Justin de Jesús Bárcenas Briceño. Me dice, estoy en clase, pero me da igual, veré tu directo. Ja. Bueno, ¿quién más? Se sumaron gente. Se ve bien, Mariano, me dice mi amigo acá, Esteban. Sigue nomás. Ibas a hablar sobre Tertuliano, por supuesto. Es lo que voy a hacer. Y acá me preguntan por el problema de Argentina. Bueno, no, eso no ahora. Bien,
Bien. Bueno, les digo, ¿qué proceso se genera? Dice, ya en los comienzos, el planteo se radicaliza en una dualidad inconciliable. El nuevo pueblo de Dios no negocia con los paganos. Paganos serían la gente del pago, es decir, de los lugares con sus propias creencias que había en esa época, en el siglo I, siglo II, ¿no? Se defiende, usa esta palabra, ¿no? Se defiende, se oculta, se entierra y, si es necesario, da testimonio de su fe con la sangre. Hablamos de los mártires, ¿no? Perdón que voy a mover este micrófono un poquito. Disculpe si se escucha el ruido, pero cuyos cuerpos rescatados de la profanidad eran depositados en las catacumbas. Allí están los mártires cristianos cuyos cuerpos rescatados de la profanidad eran depositados en las catacumbas, donde en pequeñas capillas subterráneas eran venerados y sostenían las alas del nuevo altar en el que Cristo se inmolaba en el sacrificio incruento de la Eucaristía. Así eran los primeros cristianos en las catacumbas, que eran esos lugares de entierro, debajo de las ciudades, la ciudad de Roma, por ejemplo, y que de alguna manera ahí ellos, casi como ocultos porque no era la religión aceptada, tenían su veneración y su fe y su Eucaristía. De todos modos, aparecía un modo de acomodación al medio en la liturgia. Una de las aclamaciones más antiguas de la Iglesia era aquella que los cristianos hacían al oscurecer, cuando en las casas de familia se encendían las lámparas de aceite. Y el Pater Familiae decía Lumen Christi, a lo cual todos respondían, demos gracias a Dios. Perdón. Esta costumbre permaneció en los monasterios benedictinos romanos, que vinieron después de San Benito, ¿no? Decirlo a esa hora, Lumen Christi, la luz de Cristo. Por otro lado, en muchísimas lámparas halladas en Sicilia, Asia Menor o Palestina, se ha encontrado esa inscripción que dice Lumen Christi, ¿no? La luz de Cristo. Viene a sustituir una más antigua que decía, estaba mantenida en los tiempos de los romanos, y aún en la España pagana también existía una costumbre que era, esto antes de Cristo, ¿no? Precristiana. Dice, al caer la tarde había una costumbre de decir, al encender las lámparas, los niños decían, venzamos, venzamos. Entonces de ahí se produce esa fusión en la cual el cristianismo continúa costumbres paganas, pero transformadas por la fe. Bueno, hago una pausa para ver si hay comentarios. Perdón. Bueno, continúo entonces. Dice, la misma exclamación, vuelta ahora cristiana, pasa a la liturgia del Sábado Santo, en la bendición del fuego nuevo y la procesión con el cirio pascual, introducida en Roma en el siglo VIII, esa de la luz de Cristo. Acuérdense la canción que se canta en Pascua, que los católicos, cuando se celebra el Sábado Santo, dice, esta es la luz de Cristo. Bueno, y esas canciones, y se prenden las velas. Que yo tuve esa hermosa ceremonia de todos con una vela, ir como en procesión, cuando se produce la misa del Sábado Santo, que generalmente se produce como una misa de Pascua, digamos, a la noche, ¿no? Con el cirio pascual.
Bueno, el símbolo de Cristo, luz y vida, que alimentaba el sentido cultural de la sinaxis, conocida como la Eucaristía Lucernaris o Eucaristía del anochecer, es decir, que se celebraba cuando se encendían las luces, acerca de la cual nos han dejado testimonios San Ambrosio, fue el maestro de San Agustín, ¿no? San Paulino y Prudencio. Constituye, al decir del cardenal Schaster, como el punto de partida de todo ritual cristiano. Encender la luz cuando cae la noche, ¿no? Y pronunciar esas palabras. En esta Eucaristía del anochecer se ofrecía a Dios, como sacrificio, una lámpara que representaba a Cristo. Hoy día se conserva aún en la liturgia ambrosiana y mozárabe. No olvidemos que también los judíos, al finalizar los sacrificios sabáticos, encendían una lámpara. Como verán, todas las culturas, como romanos, griegos, judíos y demás, donde la iglesia empieza a nacer, digamos, tenían costumbres y son transformadas, como lo decía, ¿no? Para el cristiano, el sábado al oscurecer era el momento de la vigilia del Día del Señor. Se encendían lámparas en las casas de familia y en los cenáculos. En los Hechos de los Apóstoles hay una referencia que dice claramente y en forma explícita. Cito a los Hechos de los Apóstoles. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que pensaba marchar al día siguiente, el primer día de la semana era el sábado, ¿no? Conversaba con ellos, los efesios, y alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Más tarde se agregó a esta costumbre de encender las lámparas el ofrecimiento de incienso, conforme lo sugería el Salmo 140. Y dice así el Salmo 140. Dice, suba mi oración ante ti como incienso, la elevación de mis manos como sacrificio vespertino. El incienso simbolizaba el sacrificio vespertino del crucificado, la lámpara, la resurrección del Cristo, luz y vida. Antiguas costumbres romanas y judías eran las que habían sido acomodadas bajo ese nuevo culto que es el cristiano. Sin embargo, el problema no terminaba allí. La situación más difícil de resolver era aquella que afectaba a la doctrina y a lo moral. Mucho antes de que el cristianismo pudiera salir de las catacumbas como religión oficial del imperio, debió enfrentarse con una de las peores deformaciones que había sufrido el helenismo. O sea, estamos en el siglo II, ciento y pico después de Cristo. El gnosticismo, una corriente de pensamiento que domina el pensamiento greco-romano. Ha llegado al Mediterráneo cuando las conquistas de Alejandro caen bajo la dominación del imperio. El helenismo, que es todo el pensamiento griego después de la era dorada o clásica de Platón y Aristóteles, se produce el helenismo, que es todos los algunos llaman una decadencia, pero bueno, de alguna manera en todos los dominios conquistados por Alejandro, con centro fundamentalmente en Alejandría, se producen escuelas de pensamiento. Por ejemplo, estoicos, epicúreos, escépticos, cínicos, los gnósticos. Hay toda clase de movimientos, sectas, basados en la filosofía griega y también en una mezcla de cultos, de orfismo, neopitagorismo, hermetismo,
Todos esos movimientos estaban en ese momento presentes en los grupos de intelectuales o de griegos en todas estas ciudades, ¿no? Ahí es donde surge el cristianismo, y por eso el cristianismo toma cosas y algunas las transforma. Y algunas tiene que incluso enfrentarse, ¿no? Eso es lo que estamos hablando ahora, o lo que vamos a hablar. Dice, el gnosticismo domina el pensamiento del mundo grecorromano. Ha llegado al Mediterráneo cuando las conquistas de Alejandro caen bajo la dominación del Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano toma todo lo que ha conquistado Alejandro Magno. El helenismo toma entonces contacto con, ¿qué? Los cultos y supersticiones de Oriente, por ejemplo los persas. Y en poco tiempo todo el mundo conocido se ve infestado por los devaneos de un sincretismo religioso, porque es lo que un poco había impulsado Alejandro Magno, esa especie de mixtura, de mezcla, de como pasa ahora con la nueva era, ¿no? El New Age, donde hay tipos que están con cosas chinas, japonesas, hindúes, con los mayas, o sea, es una especie de sincretismo, es decir, se mezcla todo, ¿no? Y en poco tiempo todo el mundo conocido se ve, dice, infectado por todo esto, que se mezclan y se unen todos los cultos y todas las supersticiones que vienen de Oriente, de Medio Oriente. Dice, acá hay una frase de un autor que es un historiador de la Iglesia, que dice lo siguiente, se los voy a citar. Dice, estas especulaciones parásitas fermentan desde antes de la era cristiana en Alejandría, en Siria, en todo el Oriente helenizado, combatiendo contra las diversas religiones y muy especialmente contra las más vivaces. Han amenazado al judaísmo y al cristianismo desde su aparición. Se esfuerzan para hacerlo su víctima. Es esta la lucha de Simón el Mago contra San Pedro, de Bar Jesús contra San Pablo. Podemos seguir a través de las cartas de los apóstoles el peligro creciente que representa un tal contagio. Ataca el dogma cristiano, negando, por menosprecio de la carne, la realidad de la encarnación de Cristo, y paralelamente la resurrección de los cuerpos. Se vuelve contra la moral, viendo en el matrimonio una mancha, o al contrario, tolerando con orgulloso desdén todas las licencias de la carne. Después de las epístolas de San Juan, son las cartas de San Ireneo las que denuncian la virulencia de este veneno. Bueno, San Ireneo fue el gran enemigo de los gnósticos, el gran crítico de los gnósticos. Se conoce a los gnósticos justamente por las cartas de San Ireneo, y no se tenían los textos gnósticos, se habían perdido, justamente porque fueron despreciados o criticados, y se recuperaron con los textos de Nag Hammadi, que fueron descubiertos en 1950 aproximadamente en Egipto, ¿no? Recién ahí se recuperan algunos de los evangelios o textos gnósticos. Bueno, no sé si hay comentarios acá. Todo es bueno. A ver, vamos a ver si tengo alguna persona que quiera hacer alguna consulta, pregunta, y podamos responder. Si se entiende lo que estoy diciendo, díganme. Quería ver si hay algún comentario. Lo que pasa es que tengo que revisar a través de... No hay comentarios. Bueno, chicos, sigamos. Me gusta que me comenten porque me siento como que están viendo, si no siento que hablo solo. Bien, entonces sigamos con esta historia, ¿no? Dice, las comunidades cristianas entonces tienen que enfrentarse a esta cosa fuerte que era el pensamiento gnóstico, el gnosticismo. Aquí no habrá lugar a ninguna inculturación. O sea,
más bien, más que un proceso de asumir judaísmo, romanos, griegos, y retransformarlos a la luz de la fe cristiana, en el caso del gnosticismo hay un enfrentamiento verbal, escrito, ¿no? A nivel doctrinal. ¿Me siguen? Dice, aquí no habrá lugar a ninguna inculturación. Dice, al mismo tiempo, esta tarea apologética permitirá avanzar precisando y explicitando el dato revelado. La tarea apologética de defensa de la fe cristiana permite que se vaya gestando una serie de escritos, de doctrinas, de interpretaciones filosóficas, de críticas y de defensas, para mostrar qué es ese dato revelado, que en todo caso es la palabra y la enseñanza de Cristo. Para ello habrá que echar a mano de las filosofías y las doctrinas griegas, es decir, utilizan la doctrina griega para poder hacer las críticas, por ejemplo, al gnosticismo o a estas religiones orientales. Asumiendo desde la revelación cristiana todo lo que se pueda conciliar con la fe, es decir, no se rechaza todo, hay cosas que se dejan, es como un tamizador, como se va desmenuzando. Esta será la tarea que hacen los santos padres. Estos padres romanos y padres griegos, vamos a hablar en este caso de los griegos. Es la cual irá pues custodiando y defendiendo por un lado el depósito de la revelación para que no se distorsione ni se malinterprete la enseñanza de la Iglesia, tal como se la ha definido en los 12 artículos del símbolo de los apóstoles, que es algo que yo hablé en otro video. Yo tengo videos en mi canal sobre esto, que es uno de los textos más antiguos del cristianismo, que se dice cuáles son más o menos los artículos de fe cristiana. Así se llamaba, símbolo de los apóstoles. Y por otro, refutando los errores y precisando la inteligencia de la fe con la ayuda de las filosofías que eran más ajustadas al pensamiento, o mejor, del pensamiento griego, ¿no? Toda esta formidable acción misional que alcanza a cubrir cerca de 12 siglos, o sea, hasta el siglo XIII del cristianismo, y que culmina con Santo Tomás de Aquino, que es como el máximo nivel del pensamiento católico en el siglo XIII, marca un derrotero donde se manifiesta la tarea de inculturación, ese proceso por el cual la semilla de la fe va penetrando todas las culturas paganas y las va transformando y replanteando y reformulando a la luz de esa fe. Entonces así surge, digamos, toda esta herencia, que en realidad es la herencia occidental que todos tenemos, ¿no? De esta acción nacerá consecuentemente una teología, como un modo de indagación de la razón en la fe, es decir, la razón intenta interpretar y entender la fe. Por supuesto, el pensamiento griego va a ser el más importante para esto. Hay algo misterioso, que es decir, que el pensamiento griego, sin conocer la fe cristiana, de alguna manera, era muy compatible, por ejemplo, Platón y Aristóteles, muy compatible con el cristianismo. No es que arbitraria y caprichosamente los padres de la Iglesia metieron el cristianismo, los griegos, a la fuerza en la fe cristiana, sino que era como que si estuvieran hechos el uno para el otro. ¿Se entiende? Bueno, acá en este caso es muy crítica. Me pregunta si puedo hablar de los gnósticos. Más bien hay una postura bastante crítica, porque estos padres apologetas se enfrentaron a los gnósticos. Lo que pasa es que los gnósticos no eran uno solo, había muchas escuelas gnósticas, ¿no? Y se tiene muy poco conocimiento, digamos, de sus doctrinas. Se conoce por la crítica realizada, ¿no? Y ahora con los textos que dije que se descubrieron en Nag-Hammadi, que son los llamados evangelios gnósticos, que están en estudio, ¿no? Hace más o menos unos 60, 70 años.
Bueno, decía, en su expresión más comprensiva, quiero aclarar por si alguien está mirando que si ven mal la imagen, no es culpa mía ni de nadie, sino que es porque en realidad no funciona Facebook para mi cámara. Es decir, mi cámara es perfecta, anda, es HD, pero no puedo usar el Google Chrome, no me lo acepta. Y en Firefox, que estoy acá en Mozilla, me lo acepta la cámara, pero con muy mala calidad. Así que es la única manera que tengo de salir en vivo. Pido las disculpas del caso y por lo menos dígame si se escucha bien. Sigo. Dice, de esta acción, de esta inculturación, de esta formación de la doctrina surge la teología, y en su expresión más comprensiva y abarcativa se mostrará como un hecho social y político, que se llama la cristiandad, ¿no? Es un hecho cultural y de eso deriva en la cultura católica. Pero volvamos ahora al gnosticismo. Estamos en el siglo II, ¿no? Esto que recién preguntaban por el gnosticismo. Dice, acá hay una crítica que se hace al gnosticismo porque es un eclecticismo religioso, es una mezcla de creencias, ¿no? Es una mezcla de helenismo con cultos y supersticiones orientales. Por ejemplo, Mani, que fue un gnóstico, formó el maniqueísmo, en el cual estuvo, por ejemplo, mucho tiempo San Agustín. Y Mani era un persa, ¿no? Sin embargo, San Agustín era romano y cristiano. Entonces, él observa todo eso y después hace una crítica también al maniqueísmo. Pero eso vino después. San Agustín vino en el siglo V. Estamos en el siglo II todavía. Y ya estaba esta discusión entre los cristianos y los gnósticos. De hecho, los gnósticos había gnósticos cristianos. Pero esto estamos hablando desde el punto de vista católico, que es crítico de este gnosticismo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Este eclecticismo religioso, mezcla de helenismo con cultos y supersticiones orientales, era por un lado la revelación. A ver, explico esto. Este eclecticismo religioso, que eclecticismo significa un concepto de unir montones de cosas distintas en una, ¿sí? Es una mezcla de helenismo, que era todo el pensamiento griego posterior a Platón y Aristóteles, que se formó durante la época de Alejandro Magno, del Imperio griego y luego del Imperio romano, que conquista el Imperio griego, desmembrado después de la muerte de Alejandro, ¿no? Ese helenismo, hay cultos orientales, como dije, persas, por ejemplo. Había la influencia de lo que se llama el zoroastrismo, por ejemplo, que era una religión que se llama mazdeísmo, que era persa, de Zoroastro o Zaratustra, y había muchos otros cultos, ¿no? Cultos de Ishtar, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, Mitra, por ejemplo, el mitraísmo también, y muchas otras formas. Dice, la participación en él, en estos cultos gnósticos, que era como una doctrina también de revelación, pero también de salvación, se reservaba a un grupo de iniciados, que de este modo ingresaban en una misteriosa cadena que se continuaba hasta llegar a los pueblos más primitivos. De ellos pretenden haber recibido los gnósticos, acuérdense que gnosis en griego quiere decir conocimiento, no conocimiento cualquiera, sino un conocimiento superior que de alguna manera viene de Dios o viene de lo alto y me produce una iluminación parecida al budismo. Es decir, por la gnosis yo entiendo la verdad cósmica, universal, mía, propia y de todo,
y me elevo a una categoría casi divina, digamos, ¿no? O sea, era un conocimiento muy elitista, vamos a decir. Bueno, dice... Dice, de ellos pretenden haber recibido de esos pueblos antiguos, los gnósticos, su iluminación o revelación, el conocimiento de Dios y de las cosas divinas, absolutamente trascendentes a la intrínseca maldad de las cosas creadas. El gnóstico rechaza el mundo como que todo lo creado es malo, todo lo visible, ¿no? Y por eso la gnosis te viene a sacar de todo este mundo que era un mundo despreciable. ¿Sí? Esto que me preguntaban sobre los gnósticos, ahí de alguna manera estoy respondiendo, ¿sí? La continuidad ontológica, o sea, el ser de estos mundos, de estos dos mundos, el mundo divino y el mundo material, que eran cerrados en sí mismos, o sea, por un lado el mundo material y por el lado el mundo espiritual, solo podía darse una continuidad a través de una serie infinita de intermediarios que iban del mundo espiritual al mundo material. Esto según la creencia gnóstica. Esos intermediarios, entre los cuales se contaba a un dios inferior que era llamado demiurgo, ¿sí? Que es una palabra que ya había utilizado Platón en el Timeo para hablar del artesano del mundo, que es el que crea el mundo utilizando los 4 elementos y teniendo como referencia las ideas, que eran perfectas, los arquetipos de las cosas. En base a la contemplación de los arquetipos y de las ideas, el demiurgo elabora el mundo que conocemos, ¿sí? Es un artesano, no vendría a ser el dios superior, sino que es un dios intermedio. Para los gnósticos ese demiurgo es el creador de las cosas visibles y materiales, ¿sí? Ese dios inferior. Fruto de ese dios inferior surge un mundo que también es inferior, ¿sí? Pero ese no es el verdadero Dios. Por lo menos no es el Dios que Cristo enseñaba, ¿no? O al que él se refería como su padre, ¿no? Luego van a identificar a ese demiurgo con Yahvé, el que aparece en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, decía, el conocimiento de Dios y de las cosas divinas absolutamente trascendentes a la intrínseca maldad, o sea, todo lo que existe en el mundo es malo, vamos a decir, ¿no? Todo el mundo material es malo, el cuerpo es malo. Eso generó un peligro porque después hubo sectas que decían que si por ejemplo, la secta del libre espíritu que surgió en el siglo XIII, que decía que si todo es malo en el cuerpo y que el cuerpo no tiene nada que ver con Dios ni con lo espiritual, se podía hacer todo lo que uno quisiera con el cuerpo porque eso ya era pecado de por sí. Entonces directamente no había ningún problema en hacer cosas con el cuerpo, porque el cuerpo era maligno en sí, ¿no? Era como una separación entre lo espiritual y lo físico. Obviamente es una herejía peligrosa y sumamente dañina que la iglesia combatió y, por ejemplo, el maestro Eckhart se dedicó mucho a tratar de orientar a esta secta y a estos grupos que se llamaban vegardos y beguinas en la zona del sur de Alemania, por ejemplo. Bien. Decía que estos intermediarios que iban desde el mundo espiritual al mundo material, ¿no? Esos intermediarios, por ejemplo, el demiurgo, se podían utilizar
para poder ascender, ¿sí? El hombre podía ascender por medio de ellos, paso a paso, hasta llegar al Ser Supremo. Y la acción divina iba como en degradación, en dirección contraria, hasta alcanzar lo creado. Es decir, como que en una escalera, ¿no? Como la escalera de Jacob. Tema este, además conocido ya en diversas religiones, y bajo algunos aspectos no ajeno a la concepción platónica del mundo. Platón también tenía esa visión, de que había como niveles, ¿no? Desde el ser puro hasta las cosas materiales, que de hecho para Platón eran así. Para mí el platonismo y el gnosticismo son lo mismo, en gran parte, porque para Platón el mundo físico, material, más material, no era no ente, no era en realidad, porque no tenía permanencia. Era algo que estaba y no estaba. Es decir, está y no está, ¿verdad? O sea, como que hoy es y mañana no es polvo. Y después estaba en el otro extremo, estaba Dios, o lo que le llamaba el bien, que era eterno e inmutable, y no cambiaba nunca. Y entre el bien puro y el no ente, o sea, el no bien, que era el mal, el mundo material, había un montón de instancias intermedias, que él planteaba como un plano de imaginación, de ilusiones, después un plano de objetos, por ejemplo las cosas reales, físicas, después un plano de ideas racionales, como por ejemplo las matemáticas, y después un plano de intuiciones, de verdades o ideas metafísicas puras, que era un plano llamado noesis, que se captaba con la noesis y la intuición, decía Platón, más cercano a la verdad. Y finalmente estaba la idea del bien, que en el neoplatonismo vendría a ser como iluminarse, poder contemplar el bien puro. Eso que eso que San Pablo decía, entonces veremos cara a cara, significa que cuando uno llega a la iluminación suprema, capta el bien puro, sin mezcla. Para lo cual, obviamente, tiene que estar despojado de toda materialidad. ¿Se comprende? Bueno, háganme algún comentario porque no sé si me están siguiendo lo que digo. A ver, decía. Bueno, entonces dice, todas estas cuestiones que planteaban los gnósticos daban mucho que pensar a los padres cristianos y muchas discusiones y debates, ¿no? Y se entrañaba un verdadero peligro para la pureza de la doctrina revelada, y era mucho más acuciante este peligro, sobre todo cuando se presentaba bajo el mistificador ropaje de secta cristiana. O sea, obviamente los gnósticos querían hacerse pasar por cristianos, o por lo menos utilizaban lenguajes del cristianismo. Entonces, Eusebio de Cesarea, que no, uno de estos padres, en la historia que escribe, que se llama Historia Eclesiástica, denuncia su presencia, la de los gnósticos, y su modo de trabajo subrepticio y oculto para adulterar la doctrina y la predicación de la verdad. Esta es la acusación de Eusebio. Me parece que voy a tener que tomar un mate porque estoy un poco... Perdón que me quedé donde estaba. Ah, bueno. Entonces, se hace necesario combatirlo a estas ideas, ¿no?, gnósticas, en forma abierta. Por eso escriben esos textos que escriben, para preservar el dogma y la moral cristiana de esas perversas invenciones. Los escritores cristianos se ven así compelidos a servirse de términos y conceptos, no solo tomados de la revelación, sino también de la filosofía y de la doctrina pagana. O sea, utilizan la revelación, la Biblia, sobre todo el mensaje de Cristo, las cartas de Pablo y demás, pero también
filosofías griegas, por ejemplo, para poder hacer la apologética, es la defensa de la fe cristiana. Por otra parte, cuando comienzan a convertirse al cristianismo los hombres formados en la filosofía pagana, por ejemplo, muchos griegos, ¿no? Como el caso famoso de Dioniso, ese que escucha el mensaje en el Areópago, que da en Atenas San Pablo, y se convierte. Y se convierte en muchos. Cuando da esa charla, en ese momento de dar una conferencia, vamos a decir una prédica, se produce un milagro, porque en un momento hay un montón de gente hiperculta, muy sabia, muy letrada, muy intelectual, como eran los griegos, en tiempos del helenismo. Y San Pablo llega con un mensaje de tal fuerza. Por eso para mí San Pablo es de lo más grande que ha existido en la historia, porque él realmente cada palabra que decía tiene un peso enorme, esas cartas que él deja. Pero era porque él estaba entregado al Espíritu Santo, es decir, era una fuerza viva de fe, como un fuego, que transmitía eso. Olvídense de los pastores de hoy o de los sacerdotes. Él tenía algo mucho más grande. Por eso que él genera lo que genera, él y los apóstoles, y el cristianismo se transforma de no existir a ser la religión en poco tiempo más importante de la época y de la historia, finalmente, ¿no? Pero porque tiene esa fuerza que está propia, que va más allá de las palabras, no son las palabras, están por encima de eso. Es una energía, vibración, se llama hoy, no sé cómo explicarlo, que envuelve a las personas. Y yo pienso que les devuelve algo que es un recuerdo, como diría Platón, de su origen. O sea, no es que en realidad les está trayendo algo de afuera, sino que les habla adentro. Es decir, hay algo adentro del ser humano que responde a la verdad de Cristo. Acá me pregunta Facu si San Agustín llegó a tener contacto con las ideas gnósticas. Por supuesto, yo lo había dicho anteriormente. San Agustín no solo tuvo contacto, estuvo 10 años siendo gnóstico él. O sea, San Agustín era maniqueo, es decir, él, las primeras etapas de juventud, antes de conocer y convertirse al catolicismo, se inserta en la secta de Mani, que yo había mencionado anteriormente, y que recibe toda esa enseñanza y luego se dedica el resto de su vida a criticarla, ¿no? Pero estamos hablando del siglo V, esto viene como 200 años después. Ahora estamos en el año 100, 200 después de Cristo, que todavía están los primeros padres combatiendo y discutiendo con los gnósticos, ¿sí? Bueno, como verán, este video trata sobre cuestiones filosóficas y teológicas. Para los que no están formados en esto, tal vez les suene como a chino básico. Trato de ser lo más explícito posible. Si hay preguntas más específicas, háganmelas y voy a tratar de acercarlo, porque probablemente a uno les resulte demasiado elevado o inaccesible. A veces me pasa que no me doy cuenta de eso. Pero bueno, también tiene que ver con el conocimiento. Yo estudié estos temas, así que y los amo, estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces quería continuar con la idea. Entonces, estos griegos que se convierten al cristianismo, tenían ya un vocabulario y un formateo mental de pensamiento filosófico, ¿no? de Grecia. Pero se vuelven cristianos. Por lo tanto, empiezan a hablar una especie de cristianismo agregado, vamos a decir. Entonces, estos filósofos o estos hombres cristianos, griegos, que se formaron en el paganismo, debían dejar de lado todo lo positivo que podía tener una tal riqueza cultural como la griega, para quedarse solamente con el dato de la revelación, es decir, la fe. Esto que, por ejemplo, pasa mucho con los protestantes, que dicen solo escritura, solamente lo que dice la Biblia y nada más. Bueno, eso es una estrechez total mental, porque es como querer reducir todo al texto, ¿no? Cuando ese texto
tiene importancia, pero también tiene importancia la interpretación que ese texto se da. Y esa interpretación siempre es la cultura a la cual perteneces. Y si tu cultura es una cultura muy mala, probablemente tu interpretación del texto va a ser bastante mala. Si vos tenés la cultura griega, que era la más alta que ha existido en la Tierra, bueno, obviamente que vas a tener la mejor lectura. Y eso es la cultura católica, ¿se entiende? Nada menos y nada más. Entonces, debían dejar de lado todo lo positivo que podía tener una tal riqueza cultural para quedarse solamente con el dato de la revelación, o más bien debía servirse de esta cultura griega, poniéndole al servicio de la revelación. Esto es lo que pasaba con los paganos convertidos. El tema iba más allá de un planteo estrictamente nocional, era el planteo de estas dos cosas que estaban fusionándose. No faltaron los que adoptaron una actitud contraria a todo tipo de maridaje con el paganismo. La cultura pagana, claro, algunos decían, no queremos saber nada con los paganos. Son todos gente que está en la oscuridad, digamos. Y otros decían, no, vamos a rescatar cosas. Entre los padres apologetas, esto que estamos nombrando. La cultura pagana, y más especialmente la filosofía, esta de los griegos, era para estos que los rechazaban, estos cristianos, era una cultura mentirosa, falsa y despreciable. Y nada de bueno podía darse de ella, o en ella, que ya no tuviéramos los cristianos en la revelación. Algo parecido a los musulmanes, ¿no? Que cuando decían lo que no está en el Corán no sirve. Había actitudes de este fanatismo o de esta cerrazón, que sucede con las religiones a veces cuando entran en esta forma. Tertuliano atacó, en este sentido, este es uno de los padres importantes de la Iglesia, ¿no? Tertuliano, de los primeros tiempos de la Iglesia. Atacó con palabras fuertes y terminantes. Dice, los filósofos, hombres solo afamados de la gloria y la elocuencia, o sea, el hablar bien, corrompen el conocimiento de Dios y de las sagradas escrituras. Eso decía Tertuliano. Charlatanes, destructores de las cosas, amigos del error, era duro Tertuliano, ladrones y custodios de la verdad, en su mismo nombre se alzan contra ella y la corrompen. Eso lo dice en contra los gentiles, o sea, los paganos. El cristiano no tiene necesidad de buscar la verdad fuera de la revelación, dice Tertuliano. Fuera de la revelación solo se dan contradicciones, absurdos y oscuridades. De todas maneras, suelen presentarse algunos atisbos de la verdad que nosotros poseemos totalmente. Eso decía Tertuliano, que era muy humilde, como verán. Pero pasa con el amor. Acuérdense, cuando uno se enamora, ¿no? Uno ve al amado la amada como si fuera todo, como si fuera lo más grande que hay. Como cuando los niños ven a sus padres, que se enamoran de sus padres, cuando dice, mi papá, mi mamá son sus héroes, ¿no? Hasta que un día les cae la ficha y empiezan a ver errores. Bueno, yo creo que pasa también así con la gente cuando recibe una verdad tan grande como fue el cristianismo. Había mucha gente que se enamoraba de tal manera que eso no le permitía ver nada más. Hoy lo ves con mucha gente que es muy religiosa, ¿no? Bueno. Dígame, ¿hay algún comentario? Porque sigamos, si no hay comentarios, si no hay mucha gente viendo, tal vez tenga que cortar el video y podría hacerlo con mayor calidad visual, pero dígame usted en todo caso. Bueno. Entonces vamos a ver estas posturas, ¿no? Dice, esto no quita, sin embargo, que la filosofía sea la fuente de todas las herejías. Valentín, o sea, uno de los gnósticos, ¿no? Los valentinianos,
le debe a Platón sus especulaciones sobre los eones, esas fuerzas intermedias, ¿no? Marción, otro gnóstico, tomó de los estoicos su dios ocioso, que no tenía nada que ver con el mundo. O sea que viste que los estoicos decían, no hay que ni meterse con los dioses o con Dios, él está en otra, no tiene nada que ver con nosotros. En el epicureísmo, por ejemplo, la filosofía de Epicuro, hay una influencia en que los gnósticos la toman para inspirarse en su idea de que niegan que el alma sea inmortal. Los epicúreos no creían en la inmortalidad del alma. Y en todos los filósofos la negación, se produce una negación de esa idea cristiana que la carne iba a resucitar, la resurrección de la carne, uno de los dogmas. Y dice Tertuliano que el mísero Aristóteles, lo trata muy despectivamente obviamente, no era aristotélico Tertuliano, dice, sale esa dialéctica que construye tanto como destruye. Toda esa bla, 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 ese palabrerío, ¿no? Esta es la mirada que tiene Tertuliano. Después vamos a ver a unos otros padres que no todos eran así. Por ejemplo, San Agustín fue muy platónico, por ejemplo. La posición tan dura de Tertuliano está sin duda motivada por la necesidad de preservar el dogma y la moral cristianas de las intemperantes especulaciones de los gnósticos y los silogismos capciosos de los adopcionistas, quienes sostenían que Cristo, confundido con el Espíritu Santo, había bajado sobre Jesús el día de su bautismo. Y aunque sus méritos le elevaban a una categoría divina, era no obstante puro hombre. Claro, esta es una interpretación gnóstica, la idea de que Jesús y Cristo no eran lo mismo, sino que Jesús era un hombre y sobre él había descendido, como si fuera el Espíritu Santo, Cristo. Es en el momento que se produce el bautismo. Tertuliano, con ese modo radical, intenta preservar el dogma de toda forma explícita o encubierta de contaminación con la herejía. La misma posición tendrá más tarde San Hipólito en su Filosofúmena y en su refutación de todos los herejes. Hipólito fue otro gran combatidor de los gnósticos, ¿no? San Dionisio de Alejandría, San Epifanio, Lactancio y otros también se adhieren a esta forma de pensar. Sin embargo, no son pocos los que entienden las cosas de otra manera. O sea, no todos los padres apologetas se enfrentaban a la doctrina pagana griega o al gnosticismo de esta forma tan fuerte, sino que muchos decían, no, pará, hay cosas rescatables, vamos a analizar. Era necesario cristianizar el helenismo, que era el pensamiento griego de la época. Era necesario defender el dogma y precisarlo con fórmulas filosóficas tomadas de los griegos. Era necesario poner al servicio de la revelación, voy a repetir esto, ¿no? Era necesario cristianizar el helenismo, era necesario defender el dogma y precisarlo con fórmulas filosóficas tomadas de los griegos. Y era necesario poner al servicio de la revelación las verdades parciales que hubieran descubierto los filósofos paganos. Es decir, para un cristiano la verdad estaba en la revelación de Cristo. Entonces, esa revelación que era la verdad misma manifestada de Dios, no había nada que agregarle o que quitarle, esa era la verdad. Pero sí estaba la idea de que había una cultura a la cual había que llevar esa verdad. Y ahí estaba el problemita mental, cerebral, cultural, es decir, ¿cómo hago para trasvasar esta verdad mía y en lenguaje humano comunicarla y ser inteligida por mentes pensantes? ¿Sí? Ese es el proceso que se llama inculturación. Entonces, los filósofos paganos habían descubierto verdades parciales pero que estaban perdidas.
no lograban esa unidad que producía la revelación de Cristo. Así el platonismo del siglo III es asimilado y subordinado a los principios de la fe por San Agustín, por Boecio y el pseudo Dionisio, que es otro gran filósofo místico griego, que se tiene un libro que se llama Teología Mística. Así también un número de escritores más reducido, pero cronológicamente anterior a los adversos, o sea, como Tertuliano y otros, trata de adoptar una actitud más amplia y comprensiva con la cultura pagana. Entre estos está San Justino. San Justino es una postura más benigna respecto a los griegos. O sea, él es cristiano, pero dice, guarda que los griegos tienen cosas muy rescatables, ¿no? San Justino es el más importante apologista griego del siglo II.